Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me toca hoy en conjunto con el... ¿Se escucha? Afirmativo, Alperovich, afirmativo, Fiat, afirmativo, Bueno, Teresa muchas González, gracias, afirmativo, señora presidenta. afirmativo, ciudadanos. La Constitución vuelve para su algo? tratamiento definitivo. Bueno, Corresponde la me toca consideración en del orden del conjunto con día el que se senador dará. Lovera, presidente de la comisión. ¿Se acuesta? ¿Se escucha ahí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, decía que me toca, en conjunto con el senador Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo, informar dos leyes venidas de diputados muy importantes, como son la llamada ley del monotributo y el impuesto a las ganancias. Bueno, con respecto a la primera, el monotributo, este proyecto de ley contiene medidas aplicables al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y esta es una muy buena noticia para 3.700.000 personas, trabajadores, ¿no es cierto?, que muy numerosos que se acogen a este régimen en la Argentina. Bueno, me parece que hay tres elementos distintivos para destacar. Bueno, el primero es que se actualizan los topes de las categorías, se hace por el índice del haber mínimo de las jubilaciones del año 2020, que da para este periodo 35.3%. Y también se actualiza, por supuesto, el tope máximo, que permite que las contribuciones no pasen al régimen de ganancias y del IVA, ¿no es cierto?, lo que hace todo mucho más difícil para estos trabajadores. Bueno, para dar un ejemplo, señora presidenta, el monotributo tiene un monto facturado anual mínimo de 208.000 pesos y uno máximo de 1.739.000 pesos. Con este 35% va a pasar el mínimo a 282.000 pesos y el máximo a 2.353.000 pesos. El más bajo va a tributar mensualmente 2.646 pesos y el más alto 12.796 pesos. Como ve, ¿no es cierto?, el aumento de la escala permite también, ¿no es cierto?, al llevarlo a 2.353.000 pesos, que era lo que explicaba antes, ¿no es cierto?, que no se salgan de esta categoría y pasen al régimen de autónomos, por lo cual hay que empezar a tributar ganancias e IVA. Bueno, estos nuevos parámetros se aplican a partir del 1 de enero de este año, o sea, son retroactivos. Bueno, el segundo punto que me parece destacable es decir que a partir de la crisis económica del año 2018 y luego profundizada por la pandemia el año pasado, la AFIP trató de no aplicar distintas medidas, ¿no es cierto?, que contribuían a cambiar a los trabajadores de escala. O sea, dejó de tener una actuación de control para que las distintas variantes que van tributando estén dentro de lo que dice la ley. Eso se hizo fundamentalmente para que los trabajadores no sufran en esa circunstancia mayor agobio para pagar. O sea, no utilizó lo que se llama suspender las exclusiones de pleno derecho, que significa que cuando por distintos motivos se cambia de categoría hay que tributar de otro modo. Todo esto trajo una inequidad, ¿no es cierto?, que se trata de solucionar en este sistema. Por ello, este proyecto trae medidas transitorias que van a ser utilizadas únicamente hasta diciembre de este año, 2021. Bueno, por ejemplo, se permite la permanencia de los contribuyentes que ya hayan excedido hasta más de un 25% en el monotributo a que no cambien de categoría, cumpliendo requisitos esenciales que va determinando la AFIP. No entro en detalle, señora presidenta, porque tengo poco tiempo para exponer dos leyes, ¿no es cierto? Bueno, ahora, el segundo tema que me parece significativo, ¿no es cierto?, es el traspaso de los contribuyentes del monotributo del régimen general al régimen de trabajadores autónomos. Bueno, estas medidas sí van a tener carácter permanente y, por ejemplo, ¿no es cierto?, los que se pasaron del límite del 25% de los ingresos y por ello salieron del monotributo, ahora se les va a permitir la opción de que elijan. Esto es para los contribuyentes cumplidores, o sea, un premio a los contribuyentes cumplidores que pueden seguir estando en el régimen o cambiar. En síntesis, las dos
decisiones de seguir en el régimen o pasar al régimen general, la van a tener estos trabajadores, y si deciden pasar al régimen general, van a tener la ventaja de que cuando se tengan que aportar al IVA, se le va a permitir un crédito fiscal para que utilicen los últimos 12 meses que lo utilizaron en su facturación. Y en ganancias se le va a permitir gastos deducibles hasta de los últimos 12 meses. Bueno, otro tema que me parece, señora presidenta, muy importante, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, el régimen transitorio de acceso al régimen general. Para cuando el contribuyente no supere el 50% del límite total de ventas anuales, no se le va a recategorizar la empresa, y especialmente esto está destinado a los microemprendimientos, ¿no es cierto?, que no tengan tanto que tributar y en un momento difícil de la economía puedan seguir subsistiendo. Por ejemplo, otro de los beneficios, se le va a dar un crédito fiscal presunto en IVA del monto facturado por responsabilidades inscriptas o la posibilidad de deducir gastos de ganancias por el total facturado para los responsables inscritos en IVA. Bueno, por último, como cuestión simplificada, ¿no es cierto?, cuando se pase del régimen voluntario a la promoción del régimen general, se le va a permitir a esos trabajadores que la reducción del pago de los 3 primeros años, o sea, en vez de tener la contribución total, el primer año van a poder aportar van a tener que aportar el 50%, ¿no es cierto?, disminuyéndose al 30% en el segundo año y al 10% en el tercero. Bueno, en definitiva, señora presidenta, creemos que este proyecto es muy necesario, estaba esperado por los monotributistas y va a brindar soluciones a más de 3 millones de trabajadores que desarrollan una actividad independiente, que viven de su propio trabajo y que en este contexto tan difícil necesitan que el Estado elimine trabas burocráticas para poder desarrollarse con normalidad. Bueno, con respecto a la ley de ganancias tan esperada, señora presidenta, que viene también de diputados, creo que es una ley que todos esperábamos, que fueron anunciadas en distintas campañas por distintos partidos políticos, que inclusive en algunas campañas hasta se prometió la eliminación, ¿no es cierto?, de este impuesto, esta tributación de ganancias, porque, bueno, porque el salario no era ganancia, por un montón de cuestiones que se vinieron discutiendo, pero la realidad que tenemos que aceptar que a pesar de la difícil situación heredada, ¿no es cierto?, del endeudamiento del país y de la crisis de la pandemia, ha sido este presidente, Alberto Fernández, quien viene hoy a solucionar este problema. Este impuesto está gravado para todos los trabajadores argentinos, asalariados, públicos y privados, y también para los jubilados y las jubiladas. En síntesis, la base para que se comprenda la gran ventaja de esta ley es que todos los trabajadores van a tener un nuevo piso. Entonces, los asalariados, en todos los casos, que tengan un sueldo, que cobren un sueldo bruto de 150.000 pesos, no van a tener que tributar. Y para los jubilados y jubiladas va a pasar de 6 haberes mínimos a 8 haberes mínimos, o sea, va a ser un monto aproximado a los 167.000 pesos. Y también va a ser retroactivo al 1 de enero, lo que va a significar un plus extra para los trabajadores y jubilados argentinos que, del modo que la AFIP decida devolver este dinero, se va a establecer en la reglamentación, van a tener un plus que, aparte de no seguir pagando lo que pagaban antes, porque se aumentó hasta 150.000 pesos y 8 salarios mínimos, también de los jubilados, también, ¿no es cierto?, van a poder cubrir esto con un retroactivo hasta el 1 de enero que les va a dar un plus en sus bolsillos. Bueno, para tener una idea de la magnitud de lo que se está haciendo, le doy algunos datos. En el año 2020 aportaron ganancia a 2.300 trabajadores argentinos, como un número redondo, ¿no es cierto?, sin buscar los decimales. Y para el año 2021 estaban estimados 2 millones de trabajadores que tenían que tributarlo. Bueno, según esta reforma van a dejar de tributarlo 1.267.000 trabajadores y jubilados,
por lo tanto van a pasar a aportarlo únicamente 733.000 trabajadores y jubilados argentinos. El porcentaje de beneficios del 64% de dichos trabajadores. Le doy un ejemplo, por ejemplo, particular en mi provincia, en la provincia de Córdoba, que este año tenían que tributar 159.354 trabajadores y jubilados, pasan a 103.977, 64.40% menos. Evidentemente, ¿no es cierto?, esta es una gran medida que significa mayor plata para los trabajadores argentinos y dejar de tributarle al Estado. Y como una consideración de esto, quiero decirle que esto va a significar que solo el 7% de los trabajadores y trabajadoras van a tener que aportar este impuesto en la Argentina. El 7% de los asalariados y de los jubilados, que siempre tuvo un índice global del 10%, 10, 11, 9% durante la historia después de la famosa tablita de Machinea, ¿no es cierto? Después de eso, que se empezó a regularizar esto, estuvo en esos porcentajes. Únicamente esos porcentajes se rompieron en la última gestión del expresidente Macri, que recibió con 12% de trabajadores tributando y terminó en 23.4%, o sea que duplicó en 4 años la cantidad de trabajadores que debían aportar, cuando su promesa de campaña fue que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, estas son cuestiones que son justas denunciarlas, ¿no es cierto?, porque también demuestran el esfuerzo de nuestro gobierno en una crisis sanitaria y económica mundial, poder dar soluciones y cumplir con los compromisos que le hemos dado a los argentinos. Bueno, aparte de esto, de los 150.000 pesos y de los 8 haberes mínimos para jubilados, hay otros beneficios. Por ejemplo, tienen excepciones especiales. Una está dada al bono por productividad, ¿no es cierto?, que pueden recibir los trabajadores en diversas empresas y que se va a permitir que se pueda deducir hasta el 40%. Esto es una cuestión que tiene que estar en la reglamentación de la ley. Como bien explicó cuando vino el ministro de Trabajo, se va a respetar lo que dice la ley y se va a encontrar un modo de reglamentación para que se dé cumplimiento a esta medida. También se van a respetar los suplementos particulares que recibe el personal de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para que no tengan que tributar este impuesto. Por ejemplo, a los que tienen actividad de riesgo, a los que han logrado el título terciario, que muchas veces en las Fuerzas Armadas se hace haciendo horas después de su trabajo, o sea, no se les permite que durante la hora de trabajo puedan cursar el estudio, lo hacen con un esfuerzo personal. Entonces, muy justos que si han logrado un título terciario y que lo han logrado con esfuerzo fuera de hora de trabajo, ¿no es cierto?, no tenga que tributar. Y las tareas, por ejemplo, en zonas insalubres, otra cuestión que el Ministerio de Defensa considere que es justo para el personal de las Fuerzas Armadas. Y por último, entre las excepciones está un caso muy significativo y especial, que es que el aguinaldo, ¿no es cierto? Por primera vez el aguinaldo de los trabajadores argentinos, ¿no es cierto?, no va a estar sujeto a esta remuneración, por lo tanto no va a tributar ganancias. También hay otros beneficios que se denominan deducciones personales. Seguramente todas estas cosas el senador que luego va a seguir con este tema va a poder enunciar en detalle. Pero bueno, como concepto general quiero decir que hay una que me parece muy significativa y es también en este marco de las tributaciones que haya una ampliación de derechos. La ley dice claramente que el concepto de deducción es del cónyuge y en este caso eso se va a hacer abarcativo, ¿no es cierto?, a otros sectores de las relaciones humanas. Las relaciones que pueden ser de carácter singular, públicas, afectivas, estables, entre dos personas que conviven compartiendo un proyecto de vida y sin importar el género. En síntesis, toda la diversidad que durante tantos años hemos trabajado en nuestros gobiernos, especialmente en los gobiernos, ¿no es cierto?, de la presidenta de esta Cámara, la senadora Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, que ha trabajado intensamente en los cambios de mentalidad en la Argentina para aceptar la diversidad, que ha hecho de una sociedad más justa, más igualitaria y que además la hizo más agradable,
¿no es cierto? Y que cada día ese ímpetu que tuvimos durante ese mandato, durante esos años, se va gestando en mejores leyes. Bueno, me parece muy significativo. También me parece muy significativo lo destinado a discapacitados. Ya los discapacitados no tributaban ganancias, pero en esta ley se duplica, o sea, le da una posibilidad más, ¿no es cierto? O sea, van a ser 2 veces el monto que tenían antes. Y en esto quiero aclarar que nuestro bloque, cuando esto funcionaba en diputados, estaban debatiéndolo, hizo la proposición de que se elimine, porque en la ley original decía hasta 18 años. Y a nosotros nos pareció injusto que, ya que se daba una nueva deducción y una nueva posibilidad para que los que tienen esta gran incomodidad, ¿no es cierto?, de tener en la casa un familiar, un hijo, un hermano discapacitado, y que evidentemente es un gran esfuerzo para la familia, pueda no tener que pagar el impuesto, que eliminar eso y hoy no tiene límite de edad y va a ser para todos. Bueno, también en diputados se incorporó la guarda para los niños de 3 años, provisión de herramienta educativa. Bueno, además, a todos los trabajadores que son parte del sistema laboral de la Patagonia, ¿no es cierto?, los que están en la ley 23.272, se va a seguir sosteniendo el 22% de sección que se hacía por la zona desfavorable, que significa estar en el sur argentino. Bueno, por otro lado, se le da también un aporte especial, una consideración especial a todos los trabajadores de salud que están en una lucha sensacional, brutal, especial, ¿no es cierto?, contra esta pandemia mundial que nos agobia a todo el mundo y a los argentinos, y que en este momento estamos sintiendo con muchísima intensidad, para que se les permita a estos trabajadores que las guardias, las horas extras, cosa que no se tiene en cuenta para el resto del sistema, puedan estar dure la pandemia exento del pago y la tributación. Bueno, señora presidenta, un poco excedido, pero le agradezco, pero bueno, quiero decir simplemente que los trabajadores y jubilados van a tener más dinero en su bolsillo, esto lo van a destinar al consumo, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que en la Argentina el 70% de lo que se produce se consume. Esto va a significar que las familias van a tener más recursos, van a poder mejorar su vida, van a poder a lo mejor cambiar el auto. Bueno, la diferencia de lo que se pagaba y de lo que se paga es muy importante. El mayor movimiento económico siempre va a generar puestos de trabajo y por ende mayor ingreso para las familias, ¿no es cierto?, y para los negocios, para la gente que satelitalmente provee a los trabajadores. Y estas medidas yo creo que son un antídoto muy importante contra la pobreza y la indigencia. Bueno, también son medidas que benefician al Estado. Esto va a significar mayores ingresos en el movimiento económico, que viene de la mano del consumo, va a generar empleo, y el Estado también va a tener que ocuparse de un sector menor, ¿no es cierto?, de personas y argentinos que están en niveles de pobreza magnificados, que lo están pasando mal, que están sufriendo, ¿no es cierto?, esta situación, y va a ser una contribución para que el Estado tenga más recursos. También va a disminuir el gasto público, porque vamos a atender menos necesidades sociales que atender, y finalmente esto va a abonar el círculo virtuoso que considera nuestro presidente y es parte de nuestro proyecto político nacional, de que evidentemente si nosotros le damos mejores posibilidades a nuestra gente, si los tenemos en consideración, si no les mentimos, si cuando prometemos cosas las cumplimos a pesar de todo lo que nos está pasando, a pesar de lo que recibimos, a pesar de la lucha que tenemos hoy con la deuda, que hemos logrado hacer un canje muy exitoso con los bonistas bajo nominación extranjera, y ahora estamos en esta lucha con el Fondo Monetario Internacional, haciéndole entender de que la Argentina no puede pagar lo que no tiene y que tiene que haber consideración en lo que se hace, que este país tiene la responsabilidad de querer cumplir y de ser parte del mundo, pero también en esto hay que ser justo y tienen que comprender nuestra situación. A pesar de todo eso, el presidente, en un año complejo, porque ahora se ha puesto a movilizar todo, en lo que posiblemente tengamos necesidad de mayores recursos, evidentemente,
en un país que se estaba empezando a mover y que esperemos que no se pare. La recaudación aumentó 72% si la compara con la del año pasado, ¿no es cierto? Está sobre los porcentajes de inflación. Las actividades productivas, la gran mayoría se han empezado a mover y están por arriba de los índices del 2019. O sea, hay un proceso económico que se está desarrollando con muchísima fuerza y todo esto va a ayudar a que sea mejor. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra.